Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar en el que te encuentres. Yo soy Dori Morán, soy coach de transformación con PNL y te doy la bienvenida a este espacio, el juego de la vida. El juego de la vida como una metáfora de lo que es nuestra vida. Nuestra vida es un juego que estamos jugando y está bien que decidamos cómo vamos a jugar ese juego, cuál va a ser la actitud. Porque mira, hay dos actitudes para jugar este juego, el juego de la vida, que es tu juego, que es tu vida. ¿Y esas actitudes cuáles son? Pues mira, te digo. La primera es jugar el juego desde el miedo o jugar el juego desde el amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa jugar el juego desde el miedo? Cuando juegas el juego desde la actitud de miedo y de temor, estás en un nivel de conciencia muy bajo, vibrando con una longitud de onda muy corta. ¿Y esto qué significa? Significa que crees que todo está ahí para aniquilarte a ti, para ir en contra tuya, que todo lo que aparece son como monstruos que están ahí y que a ti solamente te puede hacer daño eso. Y eso hace que tú no te muevas de donde tú estás, no juegues el juego. ¿Por qué? Porque temes que pueda pasarte, ocurrirte algo, que puedan echarte del grupo, que no puedas sobrevivir así, que dejes de pertenecer a ese grupo. Todos son miedos, porque vives desde ahí, desde esa zona de miedo. Y desde esa zona de miedo, y con ese monstruo tiene muchas cabezas. Pues eso, miedo a aniquilarte, a desaparecer, a que te echen del grupo, a no pertenecer, a que no te den cobijo y a que no puedas sobrevivir solo y piensas que todo lo que vaya a venir va a ser peor de lo que tienes. Y entonces te quedas ahí como las tortugas, debajo del caparazón, con miedo a salir de esa zona de confort donde no estás confortable. Es un engaño. Simplemente estás ahí con miedo a salir como el caracol al sol. Te da miedo. Porque ¿y si sales y te quemas? ¿Y si sales y te pasa algo? Entonces estás ahí encerrado. Esa es la actitud del miedo. Y desde esa actitud del miedo, lo único que puedes, el estado mayor al que puedes aspirar es a la ansiedad y a la frustración y a la preocupación. Porque esos pensamientos que surgen desde ese estado de miedo liberan en ti, en tu fisiología, desde tu cerebro, se liberan esos neurotransmisores que son los responsables del estrés y que precisamente nuestro organismo te prepara para huir o para quedarte paralizado. Solo puedes hacer dos cosas. Una, quedarte paralizado, o dos, huir, corre, corre, corre. ¿Ves? Después está la otra actitud de cómo jugar el juego de tu vida. Puedes decidir jugar desde el miedo y también tú puedes decidir jugar el juego de la vida desde el amor. Tú eres responsable y tienes el poder de tomar esa decisión. Las circunstancias que tú te encuentras ahí son las que son. Te puede parecer que sean monstruosas, sí, pero tú tienes el poder de decidir cómo puedes vivir esa situación. Desde el miedo y desde el juicio, o desde el amor y desde la aceptación. ¿Y qué significa vivir desde la aceptación y desde el amor?
Cuando decimos que decidimos jugar el juego de la vida desde el amor, estamos aceptando lo que hay. Estamos adoptando la creencia de que eso que está ahí puede parecernos, eso que está ahí puede parecernos monstruoso, sí, muy monstruoso, pero podemos decidir pensar y creer que está ahí para nosotros, que ha venido para que nosotros obtengamos un beneficio de eso. Y eso es entender el vivir desde el amor. Ese ya es un estado diferente de conciencia, es subir un escalón más en el nivel de conciencia. El decidir vivir desde el amor y no desde el miedo. El decidir, eso que está ahí me asusta, me parece monstruoso, sí, lo acepto. Ahora, ¿es bueno o es malo? Cuando vivimos desde el miedo, lo calificamos de que es malo, muy malo, es horrendo, es fatal, es lo peor. Ahora, cuando vivimos desde el amor, ahí no hay juicio, no es ni bueno ni es malo, simplemente está. ¿Y para qué está ahí? Para mí. ¿Y qué me viene a decir? ¿Qué hay en mí para que se me haya presentado eso? Y eso se llama hacerte responsable de tu propia vida. Y eso es otro escalón. Aquí, fíjate, aquí ya no eres víctima de las circunstancias ni de los monstruos. No, acabas de aceptar que eres responsable de que eso aparezca en tu vida. Ya sí, pero es que y me puedes decir, Dori, pero es que no entiendo lo que me estás diciendo. Es que fíjate tú puedes pensar, fíjate yo, la enfermedad que yo tengo y me tienes que decir que es bueno. Y yo te digo, no te estoy diciendo que sea bueno, pero tampoco te estoy diciendo que sea malo. Está ahí para ti. ¿Qué te está diciendo esa enfermedad? Algo ha tenido que venir a decirte, porque si no, no estaría ahí contigo. Es a lo que me refiero. Y entonces yo tengo que estar contenta de esta enfermedad. Y yo te digo, tienes que estar contento siempre. ¿Por qué? Porque es tu decisión vivirlo desde el juicio y desde el pataleo o desde el bienestar. Esa es tu decisión. La enfermedad está, sí. La crisis está, sí. Ahora, el cómo tú decides vivirla, eso es decisión tuya. Porque tú eres responsable de tu propia vida. Tú eres responsable de cómo decides tú y cómo percibes tú esa situación. Una enfermedad vivida desde el miedo es tenerle tanto miedo a esa enfermedad porque ¿y si no me curo? ¿Y si me muero por esta enfermedad? ¿Y si me va a doler tanto? ¿Y si? Y vivir la enfermedad desde el amor a ti mismo es, vale, esto es lo que hay. ¿Y ahora qué hay aquí para mí? ¿Qué me está diciendo esta enfermedad a mí? ¿Y por qué yo esta enfermedad? Fíjate que yo tuve un cliente que le diagnosticaron, aparte de tener asma, ser enfermo de corazón y no sé cuántas cosas más, de repente le diagnosticaron Parkinson. Y se caía el mundo encima de él porque decía yo, ahora me voy a ver incapacitado. Y en las sesiones conmigo entendió que no era un enfermo, que el Parkinson era una situación por la que él estaba atravesando. Pero ¿y si me va a durar toda la vida? Es igual. Tú no eres un enfermo, es una situación. Tu situación ahora, en este momento, es esto. Mañana no lo sabemos porque ¿y si se descubre algo para que te curen el Parkinson? ¿Y si tu Parkinson se cura espontáneamente? No lo sabemos, pero ¿verdad que entra dentro de las posibilidades? Vamos a vivir lo que es hoy. Y cuando entendió simplemente eso, que él no era un enfermo, que era una situación por la que estaba pasando, recibió como un insight
y le hizo clic y dijo, pues claro, es una situación y yo me tengo que acomodar a esa situación. Es como mi situación, si mi situación es de niño o es de adulto, yo me tengo que acomodar a esa situación. ¿Y cómo se acomodó? Pues entendió cómo, pues si el Parkinson había noches que no le dejaba dormir, en lugar de estar pensando, ay, que no me duermo, ay, Dios mío, que no me duermo, voy a tomar una pastilla para ver si me duermo ya, porque, y vaya noche, porque no me duermo, ¿qué hora es? Y toda la noche mirando, no, dijo, pues a mí me gusta escribir y no he podido nunca hacerlo. Voy a ponerme a escribir, y escribió un libro de historia. Y ese fue uno de los primeros pasos. Después también se dio cuenta que le gustaba la fotografía. Y fíjate, empezó a hacer fotografías, pero no solo fotografías no, con dron. ¿Tú sabes un enfermo de Parkinson que está atravesando la situación de Parkinson para manejar el dron? Pues lo conseguía cuando la enfermedad le dejaba, cuando su situación le dejaba. Y una vez que estuvo y aceptó esa situación, después y se hizo y entendió que las cosas están ahí para nosotros, no por nosotros, sino para nosotros, y no para hacernos daño a nosotros, sino para traernos algún mensaje, se preguntó, ¿y qué mensaje me puede traer a mí esta situación del Parkinson? ¿Por qué? ¿Por qué me ha venido a mí? Y se dio cuenta, claro, si a mí me ha gustado tanto escribir, si yo he llegado a saber y aceptar que estoy pasando esta situación y estoy siendo feliz con esta situación y se estaba sintiendo en bienestar. ¿Tenía incomodidad? Sí. A veces no dormía también. Tenía a veces preocupación también, pero eso no le quitaba el bienestar, porque sabía que él era responsable, solo él, de su bienestar y de ese amor hacia él mismo y de aprenderse a amarse a él con todo lo que había, incluso con esa situación del Parkinson. Ahí entendió que ese amor a él lo había y lo tenía que trasladar a los demás. Y escribió un libro sobre el Parkinson, sobre cómo aceptar la situación del Parkinson, y enseñó a otras personas. Y no solo eso, sino que patentó con una empresa asturiana un bastón que lo que hacía y tenía de novedad era que emitía una luz láser para que cuando hubiera paralización en estos enfermos que están atravesando por esta enfermedad del Parkinson, se quedan paralizados. Y la luz láser lo que les permite es ir de nuevo, iniciar la marcha. Y esto fue lo que consiguió con ese bastón que patentó. Entonces consiguió entender que eso era, esa enfermedad no era igual, soy un enfermo, no, era igual a estoy atravesando por esta situación y cómo la tengo que vivir mejor primero y después, o sea, adaptarse a esa situación es lo primero, desde el amor hacia sí mismo y desde el amor a los demás, ¿por qué está esto aquí para mí? Y es preciosa esta historia y es uno de mis éxitos, que yo me atrevo y estoy tan satisfecha y me sentía tan orgullosa de él cuando me hablaba con esa emoción del libro que estaba escribiendo, de las fotografías que estaba haciendo. Y por eso yo hoy aquí lo comparto contigo, como un grito a la esperanza. Y como un grito a decir, no, desde el miedo no. Ese es el escalón más bajo. Estar en el miedo es estar en el sótano. Y hoy, afortunadamente, podemos tomar el ascensor. Sí que podemos subirlas y poco a poco subiendo la escalera y cansarnos más. Pero también podemos tocar el botón y subir más arriba sin tanto esfuerzo. Entendiendo que la decisión de vivir con la actitud de amor y de jugar el juego de la vida
desde el amor, no desde el miedo, es una decisión que solamente la puedes tomar tú y nadie más que tú. Y claro que todos tenemos puntos ciegos y oscuros. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona está viviendo una situación muy difícil, es, ¿cómo te explico? Él piensa que no hay cosa peor que se pueda vivir que eso. El perder a un ser querido, ¿cómo aceptar eso? ¿Cómo aceptar eso? Pues entendiendo que aquí estamos de paso, que todo tiene un ritmo, que todo no se termina aquí y que esta vida que estamos viviendo es como cuando, ahora voy a poner aquí una metáfora, como cuando nosotros estamos observando una célula, un trozo de piel en el microscopio y vamos ampliando y vamos viendo cosas cada vez más diferentes hasta que viene un punto que solo se ve casi ahí, o bien sombra o bien luz, como lo quieras llamar. Entonces nosotros estamos aquí, en esta realidad, como si nos hubieran ampliado y estamos viviendo enlentecidos, digamos, en el tiempo, pero no sabemos lo que hay después, simplemente nos hemos asomado al tiempo, al espacio y al tiempo. Y estamos aquí en esta dimensión, experimentando esta dimensión de espacio y de tiempo. Pero es como un soplido en la eternidad. No se acaba la cosa aquí. Por eso cuando alguien se va, alguien del que estamos y sentimos mucho apego, nos cuesta tanto entender ese apego y esa resistencia a lo que hay. Y que lo vivimos, sí, desde el miedo a que qué me va a pasar si me falta a mí esa persona en mi vida. ¿Cómo voy a vivir la vida yo mañana sin esa persona? Y aquí también podemos elegir, ¿la vivo desde el amor o la vivo desde el miedo? Desde el amor a mí y desde el amor a la otra persona que tiene derecho a marcharse y a dejar de experimentar en esta dimensión si es que su alma así lo ha decidido. Son temas muy profundos, tampoco es tan sencillo como yo lo digo aquí, ya lo sabemos todo, que están las 5 etapas del duelo. La primera es la negación. Negar, no puede ser, esa persona no se ha muerto, no. Esa es la primera etapa, hasta que llegamos a la resignación y a la aceptación. Pero bueno, quise poner este ejemplo porque sí que puede ser que haya personas aquí o que tú mismo estés atravesando esa situación y me digas, claro, sí, claro, Dori, es muy fácil ahora hablar de todo esto. Es muy fácil. Tú como no has perdido, yo también he perdido un ser querido. También lo he perdido, sí. Y entendí que desde el amor, mi decisión era quedarme con aquellos buenos momentos que había compartido con esa persona. Y desde ahí agradecer. En vez de sentir que se hubiera ido, no, agradecer a la vida el que me hubiera dado esos momentos con esa persona, ese compartir. Y ese agradecimiento poco a poco fue disolviendo ese dolor. Porque yo no sé, nosotros desde esta perspectiva, desde este espacio-tiempo, no podemos comprender lo que hay más allá. Es como la metáfora esta de aquel señor que se le escapó el caballo y le decían los vecinos, qué mala suerte, ¿no?, que se te haya escapado el caballo. Y decía, pues no se sabe. Ya se verá. Y al día siguiente, cuando fueron a recuperar ese caballo, trajeron unos caballos salvajes. O sea que por un caballo trajeron 5 o 6. Y vinieron los vecinos, ¡hala, qué suerte, qué suerte por un caballo! Ahora tienes 5 o 6. Y dice,
Bueno, ya se verá. Ya se verá que cuando su hijo fue a domar a uno de sus caballos, se cayó y se partió una pierna. Y vinieron los vecinos. ¡Ay, qué mala suerte, ¿no? Que tu hijo se haya partido la pierna ahí domando un caballo. Y el señor contestó, bueno, no se sabe, ya se verá. Y a los 2 días o 3 vinieron a reclutar jóvenes para ir a la guerra. Y a su hijo, como estaba con una pierna rota, no lo llevaron. ¿Ves? Entonces nosotros no sabemos si lo que está sucediendo es para bien o es para mal. Solamente nosotros somos capaces de juzgar. Nosotros no sabemos si la persona que se va es para su bien o es porque ella ya cumplió aquí o ya vivió y experimentó lo que tenía que experimentar. Ya no sabemos en las otras dimensiones qué pasará, pero sí que podemos decidir cómo vivimos en esta, que es en la que estamos. Y la otra persona que se ha ido nos agradecerá que vivamos en amor y en agradecimiento. ¿Por qué? Porque el amor y el agradecimiento son las vibraciones más altas y son las vibraciones que nosotros enviamos, es el latido, el amor y el agradecimiento es el latido de nuestro corazón que enviamos al universo. Y ahí en esa dimensión está también las personas que nosotros queremos. También lo sienten, también lo reciben y también emiten. ¿No es precioso esto? Esto es muy bonito. Y no es precioso entender que el vivir la vida desde el amor o desde el miedo es una decisión nuestra. ¿No es precioso entender qué gran poder tenemos y que no lo estamos usando? Estamos viviendo la vida a veces como un corcho en una tormenta, en medio del océano. Según donde va la ola, allá va el corcho. ¡Hala! Ahí me viene algo que me parece monstruoso, yo a morirme de miedo. En vez de preguntar, ¿por qué eso está ahí? ¿Por qué? Y entonces, el vivir la vida desde esa responsabilidad, desde esa actitud de hacernos responsables de nuestra vida, en lugar de ser esa víctima de esos miedos, eso ya es vivir en otro escalón diferente. Y a eso es a lo que yo te invito hoy aquí. Si deseas alguna sesión conmigo, lo puedes dejar ahí en tus comentarios, o también puedes dirigirte a dorimorancoach@gmail.com. Trataremos en las sesiones sobre todos estos puntos ciegos que no nos dejan vivir la vida con la plenitud que nosotros nos merecemos vivir, que no nos dejan disfrutar de la vida, de la abundancia y la prosperidad que nos merecemos vivir. Porque tenemos esos puntos ciegos desde los cuales estamos viviendo la vida en actitud de víctimas, y eso es lo que estamos emitiendo, ese es el latido de nuestro corazón que envía al campo cuántico. Y el campo cuántico nos responde con la misma vibración de nuestro latido. Es decir, que si tu latido es, el universo no te puede responder. No, es como el eco. Cuando tú hay eco y haces así, el eco te devuelve lo mismo. Entonces te dejo con estas reflexiones en este espacio que es el juego de la vida, el juego de tu vida, como metáfora del juego de tu vida. Yo soy Dori Morán, soy coach de transformación con PNL, soy creadora del método MAN de coaching y directora de la escuela del método MAN. Y también soy creadora del juego de cartas y coaching El Castillo d'Or, que es un juego para jugar en familia. Y a la vez que se juega, el juego va haciendo
su coaching y su trabajo y hablando a nuestro inconsciente a través de los símbolos y de las frases que aparecen en las cartas. Que te invito a adquirir este juego en Mercurius 33 para estas Navidades, reforzar tu unión familiar. Es lo que deseo para ti, a la vez que tú vas creciendo en conciencia y en crecimiento personal. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos el próximo día en esta misma sesión. Te agradezco tus comentarios, por favor, coméntame qué retos estás atravesando en el juego de tu vida, cómo estás jugando tu vida, con actitud de amor o con actitud de miedo. Coméntame aquí abajo en el vídeo, yo contestaré todos tus comentarios y los agradecemos. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, gracias, gracias.